Vamos a estar hablando ahora de slangs. ¿Qué son los slangs? Cuando decimos slang nos referimos a los modismos, coloquialismos y jerga que se utiliza al hablar o escribir en cualquier idioma. Obviamente que ahora vamos a estar viendo en inglés. Por supuesto que existe en todos los idiomas. Luego también se puede dividir por regiones. Por ejemplo, los slangs o modismos que utilizan en Argentina, que se utiliza en Perú, en Paraguay, no son los mismos. Y por supuesto, sin duda, uno de los aspectos más desafiantes cuando se aprende un idioma. Por ejemplo, en Reino Unido hay tantos acentos como hay variaciones del slang. Entonces resulta importante el aprenderlo ya que en la escuela, al tomar clases de inglés, aprendemos una manera muy formal y muy básica también de hablarlo. Por supuesto que nos va a resultar útil, pero al querer entablar conversaciones más casuales y poder utilizar estos modismos nos va a hacer un poquito más difícil. Es por eso que tenemos que aprender los slang. Siempre van a estar actualizándose, no hay una lista definida, siempre va a ser indefinida, más con el internet, con las redes sociales. Los slang cada vez crecen y crecen. Bien, además que también al leer libros que utilizan inglés más formal, o si leemos en el sitio web, como estaba mencionando recién, o si jugamos en línea, o incluso si escuchamos una canción, lo más seguro es que no topemos con términos coloquiales. Esto suele ser particularmente cierto cuando vemos series, películas, cómicas, incluso también cómics, o sea, libros animados, donde suele hablar de forma informal. Tenemos algunos slang, por ejemplo, tenemos WTF, que sería What the fuck, que es el más conocido. What the fuck. Usualmente utilizamos este slang para referirnos a una forma más sorpresiva, más impresionada o choqueada de decir qué o qué pasa, o cuando estamos muy enojados y queremos saber cuando algo está pasando, qué inserta una grosería en el medio está pasando, qué diablos está pasando, vamos a decir para ser un poquito más formales. El slang que siempre utilizan se está utilizando bastante, desde siempre incluso hasta ahora. Veamos entonces algunas palabras slang en inglés con su significado y ejemplos de cómo se utilizan. Acá vamos a encontrar la mayoría utilizada en inglés británico. Por ejemplo, el primero que tenemos ahí es dig. Cuando algo te gusta mucho decimos, hey, I dig your new hairstyle. Hey, me encanta tu nuevo peinado. El que sigue es in it. En lugar de preguntar cosas como, cierto, no es así, puedes, no es cierto, y simplemente utilizamos in it. Por ejemplo, it's hot in town, in it. Hace calor en el pueblo, ¿eh? Hace calor en el pueblo, ¿cierto? Hace calor en el pueblo, ¿verdad? Hace calor en el pueblo, ¿no es así? ¿No es cierto? Entonces, in it utilizamos de esa forma. Acá tenemos una lista bastante ampliada, de hecho, que podemos hacer. Se puede hacer una pausa en el video y se puede revisar cada uno. Tenemos con ejemplos y explicaciones. Vamos a agarrar otro más. Tenemos también aquí abajito tenemos copa, que sería una manera corta de decir a cup of, o sea, una taza de. En caso de que sea café, dirás a cup of coffee, a cup of chocolate, una taza de café, una taza de chocolate. Siguiendo con la lista, vamos a ver que primero tenemos mate, que significa amigo. Esto es una buena manera de dirigirse a extraños en situaciones informales.
What are you up to on Friday? I hang out with some mates. ¿Qué harás el viernes? Saldré con unos amigos. En inglés americano, el equivalente de mate podría ser dude. Dude también podemos utilizar para hablar con cualquier otra persona desconocida. Hey dude, how are you today? Hola amigo, ¿cómo estás hoy? No simplemente a nuestros amigos en sí. Lo mismo mate, pero en británico. La mayoría de lo que estamos viendo ahora son británicos. Acá justamente tenemos otro ejemplo. Tenemos bloody. Esta debe ser una de las palabras más reconocidas del inglés británico que se utiliza para enfatizar algo, ya sea bueno o malo. You're a bloody mess. She yelled at him. Eres un maldito desastre, le gritó ella a él. Bloody sería una manera de maldecir, como sería maldito, maldita, o bloody hell sería una forma de estar regañando. El equivalente americano de bloody, por ejemplo, suele ser justamente esta palabra, ¿verdad? Fucking, por ejemplo. Vamos a ver entonces los equivalentes. Era bloody disaster. Eres un maldito desastre, por ejemplo. Sería en inglés británico, en inglés americano podemos utilizar you're a fucking disaster. You're a fucking disaster. Por supuesto que tengamos en cuenta las pronunciaciones you're a bloody disaster y you're a fucking disaster. Hay que tener en cuenta las pronunciaciones. Entonces estos serían los equivalentes. Acá tenemos otra lista. El primero que encabeza es bestie. Bestie se puede decir a mejor amiga. Es una manera más corta de simplificar. De hecho, que mejor amigo, mejor amiga es best friend. Entonces, bestie sería la abreviación de best friend. Generalmente las chicas es las que utilizan este slang bestie. She's my bestie, ella es mi mejor amiga. Acá tenemos, por ejemplo, chips, que serían las papas fritas. En británico, sin embargo, en americano, por las papas fritas decimos fries, simplemente fries. También podamos diferenciar que los chips serían las papas fritas que vienen, por ejemplo, con envases, o sea, aquellas que son procesadas, y fries serían las papas fritas que usualmente, como ejemplo, son aquellas que se comen en hamburgueserías como McDonald's, Burger King, etcétera. Sería ese tipo de papas fritas. Acá tenemos otra lista. Las listas son amplias y como le estaba diciendo al comienzo del video, la lista crece cada vez, cada año, cada mes, increíblemente crece. Seguimos con la lista. Recuerden que estamos viendo primero la parte británica. Tenemos, por ejemplo, a gobsmacked, que está realmente impresionado con algo. I was gobsmacked with all these slang words I'm learning. Estoy realmente impresionada con estas palabras coloquiales que estoy aprendiendo, por ejemplo. Got it. Esto se dice cuando alguien está extremadamente abatido, es esperanzado. Bernadette was gutted after Liverpool lost to Manchester in such a terrible way. Bernadette estaba realmente desconsolada después de que Liverpool perdiera frente al Manchester de esa manera tan terrible. Ahora vamos a ver un top 10 de los slang americanos en este reciente 2023. Cosa que estamos empezando. Recordemos que en internet, al entrar en redes sociales, vamos a darnos cuenta que tenemos muchísimos y crecientes slang.
Y recordemos también que los slang va a abarcar para cada área. Por ejemplo, no son los mismos slang que se utiliza, por ejemplo, en Twitter que en Facebook o en Instagram, porque va a variar siempre según las redes sociales, pero también hay slang muy globales. Empezamos entonces con bougie, que sería un adjetivo. Su significado sería rico, lujoso. Por ejemplo, she's so bougie with that Louis Vuitton bag. Ella es tan, es tan lujosa con esa cartera de Louis Vuitton. Tenemos también, vamos a ver otro, rent free acá, es un adverbio. To become an obsession, to dominate someone's thoughts. O sea, sería convertirse en una obsesión cuando dominas los pensamientos de alguien. Por ejemplo, since I saw Sean-Ji, Simu is living rent-free inside my head. Desde que le vi a Sean-Ji, Simu Liu está viviendo obsesivamente dentro de mi cabeza, rent-free. Bueno, si vamos a analizar, por ejemplo, esta palabra, rent-free, vamos a tener en cuenta, vamos a analizar en forma literal, rent, pensamos que es renta, free, libre, gratis, entonces quiere decir que nos está pagando una renta. Y acá tenemos, por ejemplo, la frase está viviendo en mi cabeza. Está viviendo sin pagar la renta en mi cabeza. O sea, está viviendo gratis en mi cabeza. ¿Y por qué? Porque se convirtió en una obsesión. Entonces, ese sería primero analizar en forma literal para que podamos obtener el contexto de este slang. Vamos a analizar otro slang. Tenemos acá salty, que prácticamente si vamos a analizarlo en forma de adjetivo, ya sabemos que es salado. Sin embargo, en este contexto se usa como un adverbio, el cual tiene como significado el estar dramatizando algo o sobreactuar algo. Por ejemplo, he got so salty after I didn't text back right away. Él sobreactuó tanto o él dramatizó tanto después de que yo no le haya escrito enseguida. Vamos a analizar nuevamente esta palabra. Entonces tenemos salty. Como adjetivo ya sabemos que es salado. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos mucha sal a nuestra comida? Pica por un lado, por otro lado nos causa mal sabor. Por otro lado reaccionamos de una forma muy diferente a la que reaccionaríamos si nuestra comida estuviese bien sazonada, ¿verdad? Es por eso el origen de esta palabra. Este sería el contexto. Entonces, alguien se puso muy salty, o sea, alguien reaccionó de una mala forma, estuvo muy salado y cuando está muy salado, entonces está totalmente sobreactuado o dramatizado. En este caso sería cuando alguien se enoja bastante. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja bastante? Pues evidentemente esta persona dramatiza o reacciona mal. Entonces ese sería el contexto. Bien, tenemos entonces bastantes ejemplos. Yo les recomiendo que vayan leyendo. Como pueden ver, entonces primero acá tenemos el nombre del slang. El siguiente, su función, en este caso adjetivo. Después el siguiente, su significado, stunned, shocked, sería el significado. Y luego tenemos el ejemplo de cómo se usa That Oscar slap has me shook.